Hola, soy Araceli Ardón y este es el método Ardón de escritura creativa. Es un análisis rápido del cuento El Aleph de Jorge Luis Borges. Este cuento se publicó en 1945. Hay que ubicarnos al final de la Segunda Guerra Mundial en el ambiente en el cual Borges lo escribió. Reunido después con otros en una compilación de 1949 con ese título y a partir de ahí en diferentes antologías. Estaba dedicado a Elena Canto, de quien Borges se enamoró en 1944 sin ser correspondido. Borges le regaló a Elena el manuscrito original con sus anotaciones de puño y letra, y ella lo guardó durante 40 años. Cuando Borges ya era un gran escritor reconocido en todo el mundo, ella sometió estos papeles a la casa de subasta Sotheby's, que vendió los documentos en Londres por $25,760 en mayo de 1985. Un coleccionista compró el documento y después lo vendió al Ministerio de Cultura de España, que determinó colocarlo en una sala especial de manuscritos en la Biblioteca Nacional en Madrid. Entre otros temas, a lo largo de su vida Borges se interesó en la Cábala, que es una disciplina y una escuela de pensamiento esotérico relacionada con las corrientes del misticismo judío. Borges publicó ensayos sobre la interpretación de la vida a la luz de la Cábala. Dicen que el mismo Borges admitió como un hecho indiscutible que su primer y más importante contacto con las ideas de la Cábala tuvo lugar en Ginebra, donde vivió y donde murió muchos años después. Es decir, primero vivió en Ginebra, Suiza, y en la adolescencia, y por cierto, de esa vivencia queda una conversación ficticia consigo mismo que aparece en el libro El Otro, ubicado en Boston, entre Boston y Cambridge, Massachusetts. Bueno, a la edad de 17 años leyó por primera vez la novela de Gustav Meyrink, que se llama Der Golem, publicada en 1915. Ya entonces al muchachito Borges le preocupó, le interesó saber sobre el misticismo, el esoterismo y las diferentes interpretaciones de la vida según las corrientes de pensamiento más antiguas. El Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo. Esto nos da una pista, porque a partir del Aleph, a partir de este inicio, de este génesis, de este comienzo, se puede, digamos, desplegar la Biblia, que es también un compendio de sabiduría antigua, y en el caso del cuento es un objeto mágico que se encuentra en el sótano de una casa de Buenos Aires. Tiene 2 epígrafes el cuento, uno tomado de la segunda escena de Hamlet, que es esta obra de Shakespeare, y lo escribió en inglés, lo dejó en el original en inglés. Oh God, I could be bounded in a nutshell and count myself a king of infinite space. Esta frasecita, in a nutshell, dentro de una cáscara de nuez, se convierte como en una frase muy utilizada en el idioma inglés. Se dice, por ejemplo, te voy a explicar lo que me ocurrió in a nutshell, o sea, de una manera muy rápida, de una manera comprimida. Y la otra cita, el otro epígrafe está tomado de Leviatán, que es un ensayo de Thomas Hobbes, y dice así: But they will teach us that eternity is the standing still of the present time. La eternidad es como el continuo del tiempo presente. Es un cuento, el Aleph, escrito en primera persona.
por un narrador, una voz narrativa. Es un personaje que participa en el cuento que se llama Borges. Borges, el autor, la persona Borges, Jorge Luis Borges, con frecuencia colocaba en sus cuentos, en sus narrativas, personajes que se llamaban igual que él. Y de alguna forma este juego entre las dos identidades, este autor lo analiza en un relato formidable, fundamental en su obra, que se llama Borges y yo. Búsquenlo, léanlo, es fascinante. Borges, el personaje, es un hombre adulto que vivió enamorado de una mujer divorciada, sin hijos, llamada Beatriz Viterbo. Su muerte prematura se anuncia desde el primer enunciado, el primer párrafo del cuento. La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó ni un solo instante al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. Aquí el personaje se indigna porque el mundo continúa transformándose después de la muerte de su amada, siendo que él está en un duelo profundo, está inmerso en el dolor. Beatriz, la mujer de la cual está enamorado Dante Alighieri, sirvió para muchos analistas como musa de Borges. O sea, Borges hace una alusión, hace un guiño a la Divina Comedia. Borges, el personaje que habla en primera persona como narrador, narra su encuentro con un primo hermano de Beatriz llamado Carlos Argentino Danieli. También esto se ha analizado mucho, si se llama Carlos Argentino, porque es como el argentino por antonomasia, y le adjudican a este personaje tanto los vicios como las virtudes de los argentinos. Después de la muerte de Beatriz, Borges, el narrador, se vincula con Carlos Argentino, quien le habla del Aleph y le explica. Pues en un ángulo del sótano había un Aleph. Aclaró que el Aleph es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos. Borges, digamos que muchos años antes, medio siglo antes, por lo menos, anticipa la explosión de conocimiento, sabiduría, información, imágenes y comunicaciones que tenemos hoy en día, 2025, gracias al Internet. Y dice Borges, el narrador, que está acostado en la escalera del sótano, viendo el Aleph. Vi la noche y el día contemporáneos. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alkmaar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplican sin fin. Vi caballos de crin arremolinada. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Ha habido analistas que revisan cuidadosamente todo lo que había en el Aleph, todo lo que vio el personaje. A mí me fascina porque hace alusión a los atardeceres de mi ciudad, Querétaro. No hay otro Querétaro en el mundo, por lo menos no una ciudad grande. Al final del cuento se pregunta el narrador, ¿existe ese Aleph en lo íntimo de una piedra? ¿Lo he visto yo cuando vi todas las cosas y lo he olvidado? Nuestra mente es porosa para el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo, bajo la trágica erosión de los años, los rasgos de Beatriz. Y justamente en el texto Borges y yo habla de la piedra, haciendo una referencia a Spinoza, el filósofo. Habla del olvido y habla de la falsedad. Y en los dos casos se manifiesta como un autor que está creando falsedades.
Borges es un universo en sí mismo. Borges es un Aleph. Muchas gracias. Si te gustó este cuento, este video, por favor, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal. Hasta la próxima.